Muy buenas, locos del naipe. Leo Marget sigue a toda velocidad en el main event de las World Series of Poker. El sexto día aún no ha terminado, pero en menos de 4 horas nuestra campeona se ha ganado uno de los lugares de excepción de la clasificación. Solo quedan ya 136 jugadores en competición y Leo cuenta con un enorme stack, muy por encima de la media, 6,2 millones, es decir, 78 ciegas. Además, Leo es oficialmente la última mujer que sigue en competición. Algo simbólico, sí, pero muy representativo y motivante. El objetivo sigue siendo el mismo, avanzar lejos y mejorar el 27º puesto obtenido en 2009. Vamos, Leo, hay que hacer historia. Además del botazo que acabo de llevarme, me siento contenta por haber seguido mi instinto. Me noto súper bien de confianza. Y bueno, mano, que me llega limpia la SB. El jugador de mi izquierda es bastante sólido. Aquí tengo 7-4 suited con casi 80 ciegas. En la ciega pequeña, con muchísimo ICM, yo creo que puedo tener una estrategia de 100% limp. Esta mano califica perfecto para limp. Sí, sería un limp call. Ah, pero mi rival chequea bastante rápido. Conecto mi ped. No tiene ningún sentido apostar, empezar a hacer el bote grande, OP. Tengo un check call muy fácil. Medio bote. Sí. Vamos a pagar. A ver. Creo que voy a donkear aquí. Lo haría con los mejores flash draws que se me abren también. Bueno, no siempre, pero varias veces, pero sí. Creo que voy a donkear, además voy a hacerlo grande. Mi mano es muy buena. Además, estimo que mi rival va a foldear de menos. No sé si un as high que haya veteado flop podría flotarme ahora. Desde luego un 9 me tiene que pagar siempre. Incluso un 2X paga. Y bueno, tener algún proyecto también. 6. Pues bastante blanca este 6 de picas. Y creo que tanto mis manos de valor como mis bluffs quieren apostar aquí. Sí. Tamaño medio. Va entre 50 y 70% del bote. Me parece razonable. Ahora mismo podría ir un poco más grande si targeteo a los 9X. Pero quiero que esos AX paguen también. Puedo incluso pagar. Bueno, es que no rey high no lo apuesta en flop, sí. Nada. Algunas high quiero que me paguen.
Bueno, le veo muy cómodo, muy relajado. Ojalá pague. Parece que no le ha incomodado nada el river ni mi apuesta. Va, paga. Venga. A ver, va. Uf. ¿En serio? ¿Estás riseando de verdad? How much? Uf. ¿Qué puede tener? ¿Un 4 mejor? O sea, desde luego puede tener un 4 mejor. 1.3. De valor, si cuadraría. Rey 4, dama 4, todos los combos de 5-3 que ha chequeado. Sí, los tiene todos. Buah, vaya mierda. He pasado de estar encantada con mi mano a no gustarme nada. A ver, tengo que poner 1.000.000 más para llevarme un bote de casi 4, lo que significa que tengo que ganar una de 4 veces. Pero es que no encuentro faroles. Hostia. Es que encima está comodísimo, tío. O sea, le veo encantado. No sé si es el tipo de jugador que podría convertirme en un farol un 2X. Es que realmente... A ver, piensa en qué faroles puede tener. A ver. Es que no es una línea en la que espero raíz de farol casi nunca. En este spot y en este torneo, tío. Tienes realmente todos los putos combos de 5-3. Son 16 combinaciones de nuts, más 4X mejores y, bueno, full house. Mi intuición me dice que folde. Qué loco. En un blind versus blind, foldear trips. Buah, es durísima. Me voy a tomar mi tiempo. A ver, es que hay rivales que cuando farolean aguantan la compostura los primeros minutos, pero llega un momento en el que la tensión los delata. Así que voy a observarle un poco más, tomarme mi tiempo, recapacitar sobre la secuencia. Encuentro faroles y está tan tranquilo, además. 0 signos de incomodidad. Joder, tío, emocionalmente es muy duro cuando estás segura de que llevas la mejor mano y de repente tu rival responde con una línea inesperada que demuestra tantísima fuerza. Va. Voy a foldear. Creo que tengo que foldear. Me parece durísima, pero es que voy a fiarme de cómo estoy interpretando la secuencia, su lenguaje corporal, el spot. Sí, mi intuición me dice que es full. Sí. Va, bueno. Sorry, it's very tough decision. I know I'm taking my time. You can call the clock. Bueno, 95% que voy a foldear, pero voy a aguantar un poco más mirándole. A ver si veo algo, a ver si me da alguna pista. Algo a lo que pueda agarrarme para no foldear esta mano. Pero tiene mala pinta, la verdad. Nah, está encantado. No creo que en un spot así de importante en su vida, si tuviera un farol, estuviera así de encantado. Y si lo tiene, pues bien jugado. Pero me lo estoy creyendo. Nah. Va, fold. Nice hand. I fold. I know I fold that hand. At the same hand. Yeah. No, you don't believe the hand I have. Bueno, ahora apartar esta mano de mi cabeza y a centrarme en el juego, que queda muchísimo.
whatever. They put a bet. Nice hand. Ace 4, ace 5, ace king or... Y bueno, unos cuantos falls, unas manos sin meterme en líos. Abre Hijack, jugador con el que llevo jugando un rato, pero no he podido recopilar apenas info. No le he visto ningún showdown. J Suite, ¿puedo pagar? Sí, sería una putada si la tribeteo y me hacen forward. Juega bien alcohol. Tiene mucho potencial de nuts y no me importa con esta mano darle buenas shots a la ciudad grande para que también entre al bote. Pero no, parece que seremos dos, viendo el flop. Bueno, en realidad espero bastante check por parte de mi rival en este board. Tampoco tiene tanta ventaja de rango. Y efectivamente, yo sigo teniendo un check bastante claro. A ver qué hace él. No sé si puedo llegar a pagar una calle si apuesta. La verdad es que dudo que tenga manos fuertes chequeando el flop, pero sí que tiene muchas parejas que consideran que ahora ya pueden empezar a extraer valor. Algún farol del alleado, quizás incluso un as-X peor al que se le abre flash draw, o un flash draw de flop que no haya querido betear, pero mi mano tampoco es tan buena. Va fold. Quizás podría haber aguantado una calle, no lo sé. Qué rápido se me ha pasado este nivel. La verdad que ha habido mucha tensión, un montón de manos importantísimas. Siento que he jugado un montón de botes, pero estoy muy tranquila. Me gusta esa sensación de calma ante la incomodidad incluso. Players at the conclusion of those hands would like to ask That's that the you most interesting hand. exit the terminator so we can prepare for the next level. Breakdown. It's been tough. That pre-flop hand was the best, the most interesting pre-flop With hand I've seen him, in 6 with days. him. 6 days, I haven't seen a hand that bad. Thank you. And then on the river, I think you bet like, I don't know, you bet like 10% pot? No, less. Even less than 10% pot? A 20th. You're an animal. You're an animal. Sí, hago un pis. Yeah, take care. Fumamos y... Enjoy the break. Estamos con Leo Marquez, una de las grandes protagonistas, aquí 124 left en el main event de las World Series de Las Vegas. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estamos? Me lo estoy pasando súper bien, estoy muy bien, me noto que estoy muy focus y no sé, jugando bien. En ese mismo sentido, bueno, estuviste aquí ya en 2009, en un día 6, acabaste al final 27 aquel torneo. No sé si has podido recuperar algo de aquella experiencia para traer hoy aquí otra vez. No, en realidad no, era mi primer main. Estoy mucho más consciente y orgullosa de cómo estoy jugando ahora.
Vale, también te quería comentar, no sé si sabes esta curiosidad, la última vez que una mujer ganó un torneo abierto, digamos mixto, en las World Series fue año 2021, Leo Margetts en el Closer, no sé si sabías esto. No lo sabía, o sea, no me acordaba. Bueno, pues ahí queda el dato. Y por último te quería preguntar un poco, conociéndote, no sé qué rutina has traído para venir hoy aquí, cómo te has preparado, dónde estás poniendo el foco. Estoy teniendo una rutina que me sienta de locos cada día. De hecho, la compartí hace poco, me sienta muy bien, me da estructura, ¿sabes? Como un ancla un poco. Y como no estoy durmiendo mucho, pues me da tiempo a seguir haciéndola. Y espero poder hacerla durante 5 días más. La seguiré haciendo pase lo que pasa, pero que sea con los mismos objetivos en mente. Pues nada, Leo, no te molestamos más. Nada. Está toda España contigo, mucha suerte. Gracias, tío. Bueno, no he desconectado mucho este break, pero... Tío, es que me caen súper bien. Y como no voy a darles la entrevista, además es casi como hablar con colegas, así que tampoco ha sido tanto desgaste. I put back my alarm and I did the biggest sprint of my life. Welcome back, main event players. Dealers, we're at 50,000, 100,000, 100,000 big blind inning. Dealers, the main event. Shovel up and deal. Players, your next break today will be your 100. Veo en la pantalla 124 left y la verdad es que no me impacta. Lo único que quiero es jugar lo mejor que sé, la próxima mano que me repartan. O sea, me siento cero abrumada por el spot que estoy viviendo y creo que esto es buena señal. So only 1 hour dinner break, no? Not 75 minutes. What? Why? I just heard. Damas, buena mano para iniciar el tercer break del día. So it's 100 the blinds, no? Yeah, is dinner break 75 or 60 minutes? 75. 75. Parece que nadie quiere darme acción. Va. Completa la ciega. Es un flop bastante bueno para mi rango. Creo que puedo hacer 100% Tibet. Sigo sacando valor a bastantes manos peores. Sí, mi rival debería continuar con todos sus 9x, 4x y con algunas pockets que pudiera tener. Pero no. 75 minutes dinner break? Okay, they said that now, thank you. This guy? That's why we forbade him, right? You Brazilian also? I don't. No, Kings. Eu tô depois que soubesse também que não era brasileiro. You know, all Brazilian, he would have contacted me. AJ Suite. Need food. Uno R muy claro. Pase lo que pase, es bastante probable que vea el flop. Pero bueno, de momento nadie me da acción. Vale, heads up contra la ciega grande, que me cubre ligeramente. Aquí tengo una mano muy fuerte. A ver qué hace mi rival. Supongo que check. Mi mano puede betear, pero tampoco me parece mal controlar el bote. Creo que mi mano tiene 2 calles de valor, no 3, así que no me parece mal de layear. Vaya turno más malo.
Completa escaleras con el 10. Espero que mi rival chequee, va. Chequea bien. Cuando chequea... Creo que tiene give-ups o manos peores. Así que... puedo hacer una apuesta muy pequeña para que esté tentado con alguna mano media. Con esta mini apuesta igual... no sé si es el tipo de jugador que podría pagarme con un 9. Igual algún proyecto... Bueno, no me parece buen resultado visto cómo se había enguarrado el board. Estoy apuntando mi proceso de pensamiento de la mano para acordarme luego. Apertura de UTG, el jugador con el que he tenido la mano macabra antes. Damas, encía grande. Podría tribetearla, pero también puedo underplayarla y quedarme al call. Sí. Me gusta en esta ocasión tener mi mano súper escondida. Además así sigo con el pen de disminuir varianza contra un rival que me cubre y materializar mi ventaja post-flop. En este flop espero un 100% de Cibet por su parte. Y al menos una calle voy a continuar seguro. Este 4 en realidad beneficia mucho más mi rango que el suyo, pero justamente con mi mano no me beneficio de donkear. Vale, genial que cheque. Es bastante buen river para mi mano en concreto. Reduce las posibilidades de que mi oponente tenga un as. No tengo claro que mi rival vaya a vetear si yo chequeo. Sí, no sé si vetearía sus manos medias, así que creo que quiero value vetear y hay manos peores que me pagan. Así que sí. Hay mucho riesgo que si yo no meto dinero en el bote ahora mi rival cheque back. Perfecto, paga. Bien. Además me gusta que mis rivales vean que puedo tener manos premiums. También jugadas de forma un poco más escondida. Y que no puedan relajarse en ningún spot. Dama 10 off en middle. Es la última que abriría aquí. Quizás un poco close, pero bueno, la mesa tampoco está muy agresiva. Puedo permitirme este OR. Se lo piensa, la ciudad pequeña paga
se quedó con un stack un poco mermado después del botazo que nos jugamos, pero bueno, sigue teniendo casi 40 ciegas. Y se une la ciega grande con 16. Interesante. Podría hacer una apuesta enana, pero creo que me gusta más de la Yearla si vuelven a hacer check los dos. Tiene mucho success. Buah, vaya turn. Me tiré en la escalera. La mejor carta que podía caer. Encima hay posibilidades de que algún otro rival tenga peores escaleras. ¿Estarán veteando algunas X? ¿Algún trébol? No lo sé. Uf, 450 es un tamaño relativamente grande para estar jugando un bote 3-way, y más cuando la ciega grande tiene un stack tan corto. Pero bueno, creo que tendré que pagar. No tiene sentido que raise. All in. Hostia, ¿ha ido Link la ciega grande? Me he pasado de estar contentísima a enfrentarme a tanta acción que ahora mismo no sé dónde estoy. A ver, la ciega grande no tiene mucho stack, pero son unas 16 ciegas. Y es que encima no cierro la acción. Hostia, no quiero empezar a ver fantasmas, pero está claro que la ciega pequeña además tiene un montón de combos suited. Foldeado un poco rápido. Quizás evitando una situación incómoda. No me gusta haberme tirado tan rápido. O sea, igual me habría tirado de todos modos, pero creo que tendría que haber pensado un poco más. No sé si... Pero no, la ciega grande no es capaz de hacer eso con un rey de tréboles. Creo. No es el tipo de jugador que se va a jugar su main con un draw aquí. Quizás sí que puede tener un 7-10. Eso sería una putada. Bueno, quizás un 7-10 con backdoor tréboles. La ciega pequeña acaba de decirle que él tiene escalera. Supongo que tendrá la misma mano que yo. Buah. Qué pena no ver el showdown. Hey, I have a straight. You got a straight? Fun's good. No, I have a straight too. Buah, es que en otro torneo mi call habría sido trivial, pero es lo que tiene el main. Los rangos de los rivales son I maybe have a bigger straight than you. mucho más fuertes y por lo tanto tengo que adaptar mis decisiones. Tengo dama 10. So it's okay? I really don't know, because yesterday I played the guy, he just don't come. Raise 3.5. Han traído un nuevo jugador a la mesa que está montadísimo. Pero bueno, las good news es que estoy a su izquierda. Chad, right? Yes. I'm not gonna chill too hard, because that would just be, you know. Abre el nuevo desde autogiro. Mi mano me encanta.
Alguna vez lo puedo llegar a trivetear, pero juega muy bien pagando. No me importa especialmente ver un bote multiway. I'm vaulting. See the 25? Power. His third name is Power. Pero bueno, nos quedamos heads up. Are you the last lady sniping? They told me. Yeah? Yeah, Right. Congrats. thank you. Your work is done here. You won your side tournament. No es mal flop. Tengo penende, divactor de tréboles. Desde luego vamos a ver el turn. Nice turn. Va, espero que mi rival no se frene. Chequea. Quiero que sus manos medias sigan pagando. Putada, es que yo aquí tampoco tengo muchos faroles percibidos. Se ha puesto, no abre ningún draw evidente. Creo que no puedo ir por un tamaño muy grande si quiero sacar valor a mi mano. Sí, un cuarto. It's my first hand, you know. Be nice. Be polite on my first hand, please. Paga de forma automática. Parece que he tenido un call muy fácil. El hecho de que no haya reflexionado nada, de nada, me hace pensar que tiene una mano They'll all know if you're rude. más fuerte de lo que pensaba. Además, él no sabe cómo juego, no sabe que aquí yo no estaría faroleando casi nada. Sí, en realidad es buenas noticias que me haya pagado el turn tan rápido. Este 2 es una completa blank. Voy a ir por un tamaño grande. Es que con qué mano me paga tan rápido el turn que no me paga el river. Igual tiene una mano tipo rey 10, rey 9 suited. Sí, ese tipo de manos creo que pueden pagar un size grande. 1 millón en 1,5 millones. Wow. A lot. Oh. Eso está pensando, pero... Va. Al menos se lo está pensando. Va, que pague. Bueno, de repente si quiere reisear. Cocktail? Black, please. Yeah. Me conformo con que pague. Paga. Nitty call. Nitty call. I have the nuts. Aha. Nitty call was right. Hostia, que... Ace ace. Joder, tenía ases. Bueno, mi read era bueno de que tenía una mano fuerte. So big. I was gonna check raise the river. So much. Oh. Better just call here. Dice que hubiera check raiseado el river, se ha puesto más pequeño. Nunca lo sabremos. Puede ser. Do my big blinds. Only red. Quizás me he pasado. Nice tempo. Thank you. If I knew you were gonna check raise, then I would bet smaller. That's the But you have to tell me before. That's the thing, is I don't tell you beforehand. All right. That hand was not so good. Maybe this one will be. Had I known
you were going to have 6-7 and make a straight, I'd fold my aces. Table 629, if I can get your attention for a second. You guys have been chosen for a feature table stream after dinner. After dinner, you're going to be moving to the side feature table on the right side. You do not have to move your chips. The floor will move them for you. There is no commentators on that, but you will see card graphics. Vienen a contarnos que vuelven a llevarnos a la mesa televisada después del break. Es lo que hay. Yep, you'll be on the one on the right. Okay, yep. Okay, we. Thank you. Maybe me. Yeah, for sure you made it more appealing TV table also. It's 220. One thing I'm very confident of is nothing to do with you. Yes. I wouldn't be so sure, eh? You are giving show. Y abierto UTG, mi ciega, a ver si tengo algo jugable. Absolutely, Paul. Paul had a nickname in the app, and I didn't realize it was him. Seat 8. Supposed to be Paul. J10 off, súper defendible. Buen flop. Stopper que voy a pagar cualquier tamaño de apuesta por parte de mi rival. Chequea, ¿eh? Turn anodino. Tras su check no veo muchos traps, la verdad, pero es que creo que mi mano es buena candidata para hacer doble check y que sus manos medias ya quieran apostar. O dar oportunidad a los faroles para deleyear. Vuelve a chequear. Bueno. Esta secuencia me está dejando claro que ya es hora de intentar sacar valor de manos como alguna pocket o a rey que hayan querido llegar al showdown barato. A ver, ¿qué sizing? Hay 600 en el bote. Voy a hacerlo grande. Me habré pasado. Pero bueno, desde luego parece más bluffy. Me gusta. Bote y medio. Un jugador que le sea capaz de pagar con un bluff catch de tamaño si lo considera. It's a hell of a storm going through right now. This is crazy. Oh, bueno. Crossing the Atlantic, hell of a storm. Oh, yeah. Oh, I remember. You remember that? I remember that. That was you? Yeah. What? You remember that back in the day? 18 years ago. There's some friends are joking. I'm doing fucking memes with that. What about this? Now we're just looking hot. It's showing off. All right. Todos tenemos un pasado. Se estaban riendo de mis fotos de mi primer main event. Joder, hace 16 años de eso. 16 años peregrinando a Vegas en busca del sueño de todo jugador de póker. As J off en UTG, open race, claro. Una mano que es buena para abrir, pero que no puede tolerar mucha presión si me tribetean, tendré que foldearla.
Se nota que cada decisión importa mucho ahora. La gente se toma su tiempo para decidir si jugar o no sus manos. Thank you for asking. Can I get a water and 2 green teas with honey? Yeah. He meant please, but he just forgot. But you will get them after the break. Oh yeah, hold on. You know, it's better. Maybe it's right. You don't want to wait for the. Cancel the green tea with honey. I'll just get it after dinner, I guess. Oh, gotcha. I haven't even lifted my hand yet. All right. You cracked my aces. Let me try to crack yours. That would be fair, right? Nah. I think it's. I saved you a cold tea. You saved me nothing. No, I saved me. you skipped you could have had a cold tea when you came back for dinner. Oh, that's true. True. 2 of them. I check. He chequeado porque contra un rival competente que me cubre no veo que mi mano tenga 3 calles de valor y no necesito mucha protección, así que puedo permitirme una carta gratis. En el turno voy a apostar medio, un tamaño medio me parece bien. Oh, fine. $200. All right, all tournament dealers in the main event. If you saw the shuffle, create that hand. Paga bastante convencido y 75-minute break, all players in the main event. River que completa corazones. A ver, muchas de sus mejores manos suited, yo creo que las habría donkeado y yo bloqueo el as, así que voy a intentar sacar valor con una apuesta pequeñita. Tras su check, sí. Voy a apostar muy pequeño para que le cueste mucho foldear cualquier mano media. 1.2 en el bote, sí, 200k. Oh, so value. Me está leyendo bien, sabe que es por valor, pero aún así lo va a tener jodido. Foldear, si ha conectado algo. Y bien, paga. Of course. You see my hand? Painful, nada más. Light up all my big pairs. Well, so doesn't someone have to request that? Yeah, someone has to request to flip the hand. But you didn't get a cold tea. What can you do? Me gusta su call con damas pre, un poco parecido a lo mismo que hice yo hace unas cuantas manos. Tiene sentido mantener manos fuertes sin tripetear en ese spot. Yeah, I used to watch it for a while. She's from Catalonia. The girlfriend of the professor is from Catalonia. Ah. That's why I took her. Anyway, enjoy your Good dinner. They don't leave you alone, right? No, I'm gonna go now. No, I mean, it's crazy, right? Can you do an interview? Can you do this? Can I'm you just. do TV? Like, must be so hard being a star. No. Yes. Thank you. Super short, eh? Right here. Okay. Yeah, very short. I told them. Thank you. ¿Qué usted tiene en Robert Pot Call? Sí, luego. Después del día. All good? I'm feeling incredible. Very good. You walking back to the Meridian? Yeah. Okay. I just walk with you to the door. No, you stay here? Yeah, I mean, I just came to check in. See how I'll tell you now. I said yes, and it's 2 minutes. Oh, you have to do this? Lady Standing, Andrea. Hi. Nice to meet Nice you. to meet you. So beautiful. Thank you. Okay, are we rolling? We're ready? Leo Margette's here on day 6 of the main, last lady standing in 2009, back in 2025. What does it feel like? I mean, since we are here, the goal is not to stop now. I mean, it's nice because that means I'm running good and doing it well. Okay, and how are you like getting your mind in the game and keeping it fresh? I have, I'm not superstitious or anything, but I have a routine in the morning that gives me structure. I mean, I'm from the team Winamax, and we are lucky enough that the coach is here, and it also helps you, like to have a 15-minute talk to
to have in mind my goals and like I don't know, I just came super fresh and I don't know, I felt super good throughout the tournament. I think I've been playing very good poker. Like also feeling my instincts. I'm very happy. Thank you so much for your time and good Thank luck. you. Ciao. Joy Renee, WSOP. Thank you. Ciao, ciao. Right. I said yes because they said it was gonna be super short. Yeah, that's good. That's good. But yeah. So let's do the quick assessment. Okay. Yes. Rate yourself. I'm very proud of my mental. Okay. It's like it reminds me a bit when I was in Triters that I was so tired, and then I said, "Fuck, like how many what we talked? How many times am I gonna be in this spot? How am I not gonna give fucking all I have? Exactly. Like how can I? How would I ever forgive me if I don't make the max of this spot? Yeah. Well, that's what you're doing, right? Yeah, so far. completely. Just energy level seems pretty good, huh? I'm just just fresh as if I just had a 10-hour sleep. Okay, awesome. No, really, Steph. You're going that through the food court. Yeah. You feel I feel super kind of good. amazing, right? The table is very nice, but because I'm active and I think it's, I'm enjoying. It's not that I'm doing it. It also helps that I'm doing it because I'm genuinely enjoying my table. But you know how I am that I get energy drown. Yeah. From when I'm too social. So it's perfect that I have these breaks now because then I enjoy my time at the table because I'm like people. I don't know if I got lucky in the sense that it's all nice people, right? Yeah. And I kind of enjoy a lot the kind of casual conversations when you can talk 1 minute, then chill, then talk. So that's good, and I think that's also the key is how you manage that energy level. Yeah. You see, the good news is that the adrenaline is really kicked in to help you out with and balance the rest. I'm in the right amount of adrenaline. I'm not overexcited. Exactly. This is what I feel. Okay, if I could choose, if I could choose how you want to be playing day 6 of the main event, I'll choose how I'm playing now. Okay. So what I think, once you keep going, the only thing you do is you're going to write to me what you need to do to keep this the same way. Yeah, I didn't write it this morning because That's okay. That's okay, you remember? Yeah. Everything's fine. You can do whatever. Vuelta del break de cena. Qué bien esta desconexión. Relajarme, pero sin relajarme demasiado. Es un poco quitar el ruido, quitarme la tensión, porque estoy muy centrada, pero supongo que de forma, aunque sea inconsciente, debo estar sintiendo algún tipo de tensión. A ver los stacks de la gente. Tengo 8 millones de puntos. Creo que soy de los mayores stacks de la mesa. Sí, Leo, sí, vuelves a ser el centro de atención, y esta vez con un cómodo stack de 70 ciegas. Para llegar hasta aquí has tenido que luchar, encajar golpes bajos, saber soltar manos importantes e incluso atacar al chip leader. El resultado, sigues muy viva y con menos ya de 100 jugadores restantes en una fase complicada de la que has sabido salir airosa y has podido recuperar la confianza. Ahora hay que terminar de la mejor manera este 6º día de main, pero eso ya lo veremos en el próximo episodio de La mente de un pro.